Muy buenas y bienvenidos a este vídeo en el que vamos a volver sobre las aplicaciones de las derivadas. Mirad, por ejemplo, como aplicaciones podemos calcular rectas tangentes a una curva. Esto lo hemos hecho en un vídeo anterior. Podemos calcular aproximaciones lineales basado justamente en esta recta tangente. También lo hemos visto en un vídeo anterior. Y ahora en este nos vamos a centrar en estos dos puntos. Cómo analizar el crecimiento de una función y si podemos calcular sus máximos y sus mínimos. Vamos a verlo. Para analizar el crecimiento y decrecimiento vamos a recordar algunas ideas. Por ejemplo, en esta gráfica que tenéis aquí dibujada en color verde tiene trozos o tiene tramos donde la función es creciente y otros donde es decreciente. ¿Vale? Fijaos, recordad que la derivada en un punto correspondía a la pendiente de esta recta tangente. Si os fijáis en este primer trozo, que la función es creciente, en todos estos puntos de aquí la recta tangente tiene una pendiente positiva, porque la propia recta tangente también es creciente. Tanto ahí como en este trozo de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la derivada es positiva, la función es creciente. En un punto o en un intervalo entero. Si la función es decreciente, fijaos que esta recta tangente ahora es decreciente, tiene pendiente negativa. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la derivada sea negativa, entonces en esos trozos, en esos tramos, en esos intervalos, la función será decreciente. Entonces parece que está relacionado el crecimiento o decrecimiento de una función en los intervalos donde la función tiene un signo o tiene otro. Entonces nos vamos a centrar en calcular esto. Además, mirad, cuando la función pasa de ser creciente a ser decreciente, en este punto tiene un máximo. Y donde la función pasa de ser decreciente a ser creciente, en ese punto tiene un mínimo. Estos máximos o mínimos son locales, ¿de acuerdo? Y en estos casos resulta que la derivada, si intentáis aquí en estos puntos hacer la recta tangente, esa recta tangente es una recta horizontal, con lo cual su derivada vale 0. Entonces, para analizar el crecimiento y decrecimiento de una función, lo que vamos a hacer son seguir estos tres pasos. En primer lugar, localizar los puntos críticos de la función, es decir, aquellos que anulan su derivada. Después estudiaremos el signo de esa función derivada en los diferentes subintervalos. Y luego, en estos puntos críticos que hemos obtenido en el punto 1, pues ver si cambian de creciente a decreciente o viceversa, de forma que sean máximos o mínimos. Por ejemplo, con esta función. Lo primero que haremos será derivarla. Si deriváis este polinomio sería 3x² menos 4x. Igualaremos a 0 esta expresión y obtendremos aquí los puntos críticos. En este caso el 0 y el 4/3. Bien, ahora esto lo podemos hacer de diferentes formas, pero yo creo que con una tablita de estas, ahora veréis, queda muy sencillo. La idea es dividir la recta real en trozos según estos puntos críticos, es decir, qué ocurre antes del primero, antes del 0, qué ocurre entre el 0 y el 4/3 y qué ocurre a la derecha de 4/3. Y lo que voy a hacer es estudiar cuál es el signo de la derivada y según eso pues ya sabré cómo se comporta ahí en ese intervalo la función. Para ello lo que hago es coger un punto que esté aquí, es decir, a la izquierda de 0 un valor negativo y sustituyo en la derivada. Me interesa el signo, ¿vale? Por ejemplo, el menos 10.000. Si lo sustituís aquí, da un valor positivo. Pues marco que en este intervalo el valor de la derivada es positivo. De la misma manera, cojo un punto que esté entre 0 y 4/3, es decir, que esté en este intervalo, por ejemplo el 1, y al sustituir aquí os da un valor negativo. De la misma manera, cogéis un valor a la derecha de 4/3, sustituís y os dará un valor positivo. Al tener la derivada positiva en este intervalo, puedo deducir que aquí la función es creciente. En este segundo, la derivada era negativa, por tanto la función decreciente, y en el tercero, al ser positiva, vuelve a ser creciente. Ya tengo estudiado el crecimiento y decrecimiento de la función. Ahora me queda analizar si estos puntos pueden ser máximos o mínimos. Como la función pasa de ser creciente a decreciente, en x igual a 0 hay un máximo.
Y como la función pasa de decreciente a creciente, en x igual a 4/3 hay un mínimo. Fijaos que el punto máximo o el punto mínimo habría que calcularlo. Sería 0, f de 0, que en este caso si sustituís en la función sería 0, 0. Y el mínimo sería 4/3, f de 4/3. ¿De acuerdo? Habría que sustituir en esa función para obtener exactamente los puntos. Aquí lo que tenemos solamente son las abscisas de esos puntos. Fijaos que saber calcular máximos y mínimos nos abre muchas posibilidades y entre ellas, por ejemplo, resolver lo que se llaman problemas de optimización. Es decir, problemas donde justamente tenemos que encontrar máximos y o mínimos. Mira, este es un problema de selectividad. Una empresa farmacéutica lanza al mercado un nuevo fármaco que se distribuye en cajas de 6 unidades. La relación entre el precio de cada caja y el beneficio mensual obtenido en euros viene dada por esta función. Es decir, la x sería el precio de la caja y la función, la b, sería el beneficio. Aquí lo indica. Perfecto. Vale, nos pregunta, ¿qué beneficio obtiene cuando vende cada caja a 6 euros? ¿Entre qué valores debe fijar el precio de venta de cada caja para obtener beneficios? Calcula a qué precio debe vender la caja para que el beneficio sea máximo. Aquí está lo que os estaba comentando, es decir, nos está pidiendo un máximo. Y entre qué valores el beneficio crece y entre cuáles decrece. Esto es lo que hemos hecho en el ejemplo anterior, pero aplicado a una función de beneficio. Mira, primer apartado. ¿Qué beneficio obtiene cuando vende una caja a 6 euros? Pues justamente hay que sustituir aquí la x por 6. Y, si no me he equivocado, da 5 euros. 5 euros sería el beneficio en ese caso. Para obtener beneficios, lo que quiere decir es que el beneficio sea positivo. ¿De acuerdo? Entonces lo que hago es calcular cuándo es 0, que es resolver esta ecuación de segundo grado, y resulta que da 5 y 11. ¿De acuerdo? Entonces, entre 5 euros y 11 euros obtendremos un beneficio positivo. Podríamos aquí hacer la tablita anterior, ¿vale? Separar el 5 y el 11 y estudiar el signo de lo que ocurre antes del 5, entre el 5 y el 11 y después del 11. Y veríais que la función, fijaos que aquí no estoy derivando, estoy solo analizando los beneficios, es decir, la función. A la izquierda de 5 los beneficios serían negativos, entre 5 y 11 serían positivos y a la derecha del 11 otra vez negativos. Con lo cual, ¿entre qué valores debe fijar el precio para obtener beneficios? Se entiende beneficios positivos, pues sería aquí, entre 5 y 11 euros. Cuando queremos maximizar, obtener máximos, mínimos o crecimientos, hay que derivar. ¿De acuerdo? Entonces esta es la función de beneficio, derivo, es un polinomio, se deriva fácilmente como menos 2x más 16. Y obtengo el punto crítico, en este caso, como es una ecuación de primer grado, solo obtengo un punto crítico. Voy a estudiar a partir de este punto crítico cómo se comporta la función. Vale, resulta, el 8 es el punto crítico, estudio el signo de la derivada antes del 8 y después del 8. Esta es la derivada, menos 2x más 16. Si sustituís un punto que está a la izquierda del 8, por ejemplo el 0, esto da un valor positivo. Si estudiáis lo que ocurre después, es decir, por ejemplo el 10, al sustituir aquí os da un valor negativo. Eso significa que los beneficios son crecientes, porque su derivada es positiva, hasta el 8 y decrecientes a partir del 8. Y eso significa que en x igual a 8 hay un máximo de esta función. Es decir, ¿cuál es el precio al que ha de vender para que el beneficio sea máximo? 8 euros. ¿Entre qué valores el beneficio crece y entre qué valores el beneficio decrece? Pues crece hasta el precio de 8 euros y decrece a partir de ahí. Bien, pues como veis aquí, con la derivada se pueden resolver muchos tipos de problemas y os animo a que lo comprobéis. Os espero en un próximo vídeo.